Mi nombre es Cristina Crespo, soy una de las organizadoras, junto con el profesor García Cantalapiedra, de este seminario, que, como bien decían, es la 6ª edición. Yo trabajo en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que lo ha presentado muy bien nuestro director. Tenemos muchas cosas que nos unen. Por si no lo saben, también el nombre de la Complutense viene de Complutum, y quiere decir, Complutum quiere decir Alcalá de Henares, es la ciudad de Alcalá de Henares, con lo cual la Universidad Complutense de alguna manera es Universidad de Alcalá. Así que bueno, simplemente antes de continuar la sesión con estos ponentes de excepción, me gustaría comentarles que si quieren participar vía redes sociales, en Twitter estamos bastante activos. Tenemos un hashtag, yo creo que a todos os ha repartido esto. Aquí abajo veréis el hashtag, que es US-Spain Relations, y la cuenta del Instituto Franklin, con lo cual podéis participar vía Twitter, donde hay un foro de debate bastante interesante. Luego vamos a continuar, vamos a tener muchas oportunidades para seguir hablando, así que cedo la palabra al embajador Rupérez y a Mira Milosevic. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un honor y un placer estar aquí, sobre todo que yo me doctoré en la Universidad Complutense, así que estar ahora en este lado es más fácil y más placentero de alguna manera. Bueno, yo he dicho que es placer, pero sobre todo es un honor de poder hablar con el embajador Javier Rupérez. Y quien no sabe quién es embajador Javier Rupérez, es un buen momento para dejar la sala. Es todavía... Pero aún así yo diré algunas palabras de introducción. Javier Rupérez también es licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad Complutense. Fue miembro del comité ejecutivo de UCD con Adolfo Suárez y secretario de Relaciones Internacionales. Fue una de las personas que facilitó la incorporación de UCD en el Partido Popular. Y fue una de las personas más importantes a que debemos mucho por la entrada de España en la OTAN, donde también fue embajador en los primeros años de España como miembro de la Alianza en 1982. Es diplomático de carrera. Yo de sus destinos diplomáticos destacaría de ser embajador en Washington de España entre 2000 y 2004. Y sin más, como luego tendremos oportunidad de conversar, yo le daría ahora palabra a Javier y luego intentaré hacerle preguntas difíciles también. Y os digo que también dejaré tiempo para vosotros y para vuestras preguntas. Bueno, Javier, por favor, bienvenido a la Complutense, que también es tu casa, ¿no? Gracias, Mira, gracias al Instituto Franklin, gracias a Cristina Crespo, y gracias a David García Cantalapiedra, que está por aquí, por esta invitación, y gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Efectivamente me siento en mi casa, aunque en mi casa físicamente la Complutense estaba un poco más allá, estaba en la universitaria, pero efectivamente esta es mi universidad. Yo voy a comenzar por contar un poco cómo entramos en la OTAN, ¿no? y cuáles fueron las razones que llevó a España a entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuando Franco muere, y hay que recordar que Franco murió en el 75, no ahora, ¿no? A pesar de lo que muchos puedan pensar, la política exterior española está muy indefinida, ¿no? España era un país que estaba al margen de las grandes corrientes internacionales en aquel momento, como consecuencia de su régimen político, y naturalmente en ese momento hay toda una serie de opciones abiertas sobre las cuales los españoles tenían que pronunciarse, ¿no? Naturalmente había una opción política, la gran opción política, que era la transición, la transformación en la democracia, pero al mismo tiempo, paralelamente, había que tomar una serie de consecuencias sobre dónde quería estar España, dónde querían estar los españoles, ¿no? En los años 50, en el momento más tenso de la Guerra Fría,
se establece una relación bilateral entre España y los Estados Unidos como consecuencia precisamente de la percepción que tienen los Estados Unidos, y al mismo tiempo que corresponde con el franquismo de la época, de que efectivamente aquí hay un bastión anticomunista, antisoviético, y son los acuerdos bilaterales que permiten las primeras presencias militares americanas en España. Pero es un acuerdo puramente bilateral. Un acuerdo puramente bilateral que significa, sin embargo, algo importante, y es que hay una primera, tímida, insuficiente, pero al mismo tiempo clara relación con el mundo occidental. Y ese es un tema que va subsistiendo y que subsiste todo el tiempo. Es decir, en el año 75, cuando muere Franco, se produce precisamente una de las renovaciones de los acuerdos bilaterales de España con los Estados Unidos, ¿no? Los últimos tiempos, los últimos 10-15 años del franquismo, hay intentos por parte de la diplomacia española, por parte de los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, de abrirse al exterior, tanto en el tema europeo como en el tema de la OTAN. Hay una petición formal por parte de España para entrar en la OTAN que es rechazada no tanto por los Estados Unidos, sino por un cierto número de otros miembros de la alianza, y ciertamente también hay un intento de aproximación a las organizaciones europeas del momento, ¿no? Aproximaciones que no llevan a ningún lado, porque tanto la OTAN como las organizaciones europeas tienen unas condiciones de acceso muy claras, ¿no? Son instituciones dirigidas a las democracias, ¿no? Y no únicamente los países democráticos pueden formar parte de esas instituciones. De manera que esa es la situación en que llegamos en el año 75, con algunos pequeños arreglos, sobre todo cara a las organizaciones europeas, en donde había habido toda una serie de acuerdos puramente comerciales, importantes desde el punto de vista de la evolución económica española, pero insuficientes desde el punto de vista político. De manera que cuando muere Franco hay dos básicas opciones. Había tres opciones, si se quiere, una que no tenía ninguna base en la realidad, y es que España se convirtiera en un país miembro del Pacto de Varsovia. Una segunda, que era más visible, porque la última parte de la diplomacia española, precisamente por las frustraciones que producía el hecho de no poder ingresar en las instituciones democráticas, era la opción neutral y no alineada. Hay toda una historia, que no sé si conocéis, pero es la historia de Gibraltar, como hay una pelea importante en las Naciones Unidas que efectivamente en aquel momento gana España y que aproxima a la diplomacia española en aquel momento a los países neutrales y no alineados. Y hay una tercera, que es la opción occidental. En los primeros momentos lo que importa fundamentalmente para, digamos, lo que es la institucionalidad, la nueva institucionalidad española, es canalizar el gran consenso político doméstico y cómo canalizar eso hacia la democracia. Eso es lo que hace el rey Juan Carlos I y eso es lo que hace brillantemente Adolfo Suárez. Y naturalmente eso trae consigo toda una serie de negociaciones, acuerdos, en donde el tema de la política exterior y el tema defensivo quedaba relativamente fuera. Entre otras razones porque la izquierda española era radicalmente antiamericana, era radicalmente contraria a cualquier tipo de acuerdo defensivo con los Estados Unidos, e incluso estaban dispuestos a prescindir de la relación puramente bilateral. Y no es que hubiera una voluntad de acercamiento prosoviético, pero sí había una tentación neutralista y no alineada, ¿no? Y eso es lo que supone que en las primeras fases de la evolución política internacional española hay determinadas dudas. No hay dudas con respecto a la aproximación a las instituciones europeas. Inmediatamente después del año 77 se pide ya el comienzo de las negociaciones con Bruselas, pero sin embargo queda el tema de la OTAN abierta. Franco muere en el año 75, entramos en la OTAN en el año 82. Hay toda una serie de años que transcurren y el momento en donde efectivamente por parte de la UCD, de Adolfo Suárez, y sustancialmente por parte de su sucesor al frente de la presidencia del gobierno, que es Leopoldo Calvo Sotelo, cuando se produce una clarificación con respecto a la OTAN, es en el año 81. Es decir, los grandes temas de la evolución política doméstica están básicamente solucionados. Tenemos la Constitución, se han celebrado las elecciones en el 77 y en el 79, queda el camino abierto para efectivamente decir queremos adoptar con todas las consecuencias lo que es lo que nosotros llamamos en aquel momento una política exterior europea, democrática y occidental. Europea porque queríamos estar en las comunidades europeas, democrática porque este era un país democrático y consiguientemente
estimaba que su política exterior tenía que ser definida y descrita democráticamente, y occidental porque era la proximidad a los Estados Unidos y al mundo de la OTAN. Nosotros creíamos que esa relación con los Estados Unidos era importante, pero que había que cambiarla, había que darle un contexto multilateral, que era el contexto de la OTAN, y al mismo tiempo también mantener lo que era la relación con la gran potencia democrática del mundo. Eso es lo que se consiguió entre el 79 y el 82. Si tenéis curiosidad, yo creo que tenéis algún tipo de interés investigativo, sería importante que vierais, por ejemplo, los debates parlamentarios que se producen en el Congreso de los Diputados y en el Senado en el año 81, en el otoño del año 81, que es cuando el gobierno Calvo-Sotelo lleva a las Cortes Generales la decisión para la ratificación del Tratado Constitutivo de la OTAN, el Tratado de Washington, firmado en el año 1949 en la capital americana, ¿no? Y eso se consigue en octubre del año 81 con una decisión mayoritaria, por mayoría absoluta del Congreso, y por una decisión mayoritaria del Senado. Todo eso lleva consigo todas las ratificaciones correspondientes, de manera que la culminación de la entrada de España en la OTAN se produce en el año 82, y yo fui exactamente el segundo embajador ante la OTAN. Había un embajador en Bruselas que fue el primer embajador en la OTAN, yo fui el segundo. Y yo tuve un corto tiempo, desde el 82 desde junio, julio del 82 hasta octubre del 82, cuando los socialistas ganaron las elecciones. Ese tiempo nos permitió comprender qué es lo que era la OTAN. La OTAN, desde el punto de vista funcional, es un ente enormemente complejo, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista informativo. Eso nos permitió comprender exactamente cómo funcionaba el organismo, nos permitió al mismo tiempo comenzar un aspecto enormemente importante de la OTAN, que es la integración de los cuerpos militares, ¿no? Que en aquel momento los cuerpos militares españoles no estaban en ninguna parte, estaban exclusivamente en sus responsabilidades nacionales, ¿no? Y al mismo tiempo también nos permitió ir explicando a todos los miembros de la OTAN en aquel momento, que eran 15, con España 16, lo que nosotros pretendíamos. Cuando se producen las elecciones del año 82, los socialistas concurren a las elecciones con un programa que, entre otras cosas, decía OTAN de entrada no. Era un poco también, digamos, un juego de palabras. No querían estar en la OTAN, y de hecho ya habíamos entrado en la OTAN. La entrada formal se había producido en abril del año 82, querían salir de la OTAN y llegan con ese programa a las elecciones. Lo que ocurre es que en el momento en que llegan al gobierno se dan cuenta que por parte de los países occidentales, todos ellos europeos, aparte de los Estados Unidos, hay una fuerte convicción de que España debe permanecer en la OTAN. Y se lo dicen de una manera bastante nítida y clara y directa, rogándoles por un lado, pero al mismo tiempo también exigiéndoles y teniéndoles en cuenta que una salida de España de la OTAN en aquel momento produciría un tal fraccionamiento de la alianza que podría incluso afectar de una manera negativa las posibilidades de que España formara parte del mercado común. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, aunque de una manera relativamente vaga, pero las corresponsabilidades entre el mundo económico y político del mercado común y el mundo defensivo y de seguridad de la OTAN tenían una clara correspondencia. Lo que ocurre es que si en el 82 los socialistas en el gobierno quieren salirse de la OTAN, en el 86 organizan un referéndum en donde, en vez de decir OTAN de entrada no, dicen OTAN en el interés de España. El referéndum lo ganan, España queda en la OTAN, se producen toda una serie de acuerdos que se hubieran podido hablar mejor con el ministro consejero americano que conmigo mismo, porque al mismo tiempo se producen también una serie de decisiones con respecto a la presencia americana que los americanos no reciben bien. Pero en fin, esa es la historia. La historia, por otra parte, culmina con que uno de los miembros más destacados del Partido Socialista, que había sido uno de los portavoces más visibles del OTAN entrada no, unos años más tarde llegó a ser el secretario general de la OTAN, ¿no?
para llegar a ser secretario general de la OTAN, entre otras cosas, hay que tener unas excelentes relaciones con los Estados Unidos de América, como os podéis imaginar. De manera que esa ha sido la evolución. Yo creo que fue una de las grandes decisiones que España podía tomar. Yo, como diplomático, como joven diplomático, conocí lo que era la diplomacia española de los tiempos del franquismo, sé de los aislamientos que suponía estar en aquella condición, sé también todo lo que luchamos, no únicamente yo, sino muchos otros, para efectivamente recuperar el sitio que creo y sigo creyendo, creí y sigo creyendo que correspondía a España, y ciertamente uno de los sitios es la OTAN. Naturalmente, ahora, como hemos podido escuchar, nos encontramos con toda una serie de cuestiones, ¿no?, que afectan no tanto a nuestra presencia en la OTAN, sino al cómo, a la manera en que estamos en la OTAN. Yo creo que lo primero que hay que recordar es que cuando la administración americana habla de lo que nosotros debemos a la OTAN, tenemos que pensar que no es tanto lo que nosotros debemos a la OTAN, sino lo que nosotros nos debemos a nosotros mismos, ¿no? Esa reclamación, que a mí me parece perfectamente lógica, de que cumplamos la recomendación de la OTAN de que el 2% del Producto Interior Bruto esté dedicado al tema de defensa, no es tanto porque lo debamos a la OTAN, sino porque lo debemos a nosotros mismos. El tema de la defensa nacional está prácticamente ausente del debate nacional. Habéis podido comprobar perfectamente que en estos últimos debates sobre las elecciones se ha hablado poquísimo de la política internacional, no se ha hablado nada de la política de defensa, nada de la política de defensa. Y en algún momento nos tenemos que plantear exactamente qué tipo de política de defensa queremos tener. Cuando yo era embajador en la OTAN, la reclamación, la recomendación era el 3%. En este momento está en el 2%. Estamos en el 0,9%. Bueno, este país necesita defensa, no porque los americanos nos lo digan, sino porque nosotros lo tenemos que decir. Y efectivamente porque la defensa es uno de los factores básicos de todo el esquema de seguridad. Luego hablaremos si hay enemigos, si no hay enemigos, pero efectivamente es un factor importante, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que tenemos que recordar, y digo, no únicamente para que nos digan que debemos a la OTAN, la OTAN naturalmente, como todas las organizaciones multilaterales, tiene fijadas una serie de contribuciones en función de lo que es el poder económico, la población, el PIB de cada uno de los países. Eso lo cubrimos perfectamente. Lo que efectivamente no cubrimos es la recomendación del 2%. ¿No? Yo sí creo que eso es importante, que nosotros hagamos caso, ¿no? Y digo y repito, no porque nos lo exijan los americanos de una manera más o menos educada, dicho sea de paso, a veces no demasiado educada, pero sí porque creo que es importante que nosotros respondamos a ese tipo de planteamiento. En segundo lugar, yo creo que también, como alguno de vosotros planteaba, es decir, la OTAN y las comunidades europeas, la Unión Europea, son unidades formadas por la misma exigencia de los correspondientes tratados de países democráticos, ¿no? Y efectivamente en este momento alguien planteaba el tema de Turquía. Yo sí creo que el tema de Turquía nos lo tenemos que plantear, se lo tiene que plantear en el seno de la OTAN. Naturalmente es un tema delicado y es un tema, como todas las cosas en la política internacional, necesitan una aproximación realista, pero lo que estamos viendo no es únicamente que haya un comportamiento más o menos dudoso desde el punto de vista de la democracia interna, sino una aproximación que en este momento efectivamente tiene en cuenta factores que no están en lo que yo consideraría la ortodoxia de comportamiento de la alianza, ¿no? Las relaciones que en este momento Turquía tiene con la Federación Rusa, desde ese punto de vista, no están en lo que yo consideraría lo que son las líneas fundamentales del comportamiento. La OTAN ha tenido problemas, es decir, tuvo problemas antes con Turquía. Cuando yo era embajador en la OTAN, teníamos problemas con Grecia, hubo problemas con Portugal, es decir, el realismo de la vida diplomática, de la vida internacional, pues supone que eso tiene sus variantes, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es importante del lado positivo es que aquella organización que cuando nosotros entramos tiene 15 miembros, que cuando se funda en el año 49 tiene 12 miembros, que en este momento tiene 28 o 29, ¿no? Ya he perdido un poco la cuenta, ¿no? ¿Dónde estamos exactamente? Y que vamos a tener, y por cierto, una de las cosas que tenemos que recordar, que ya mira, es que en cuanto se constituya el nuevo Parlamento, habrá que recordarles que Macedonia del Norte está esperando
que España ratifique el acuerdo, la entrada de ese país en la OTAN. Y sería importante porque al fin y al cabo estamos hablando de los Balcanes, que tú conoces mejor que yo, y donde efectivamente se juegan una de las estabilidades fundamentales. Y yo creo que tenemos, es decir, efectivamente la OTAN ha sobrevivido con éxito. Hay que recordar que la organización paralela, el Pacto de Varsovia, desapareció sin un gemido, desapareció sin dejar rastro, ¿no? Dentro de unos días, el 9 de noviembre, vamos a celebrar los 30 años de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín se cayó solo porque el sistema dejó de existir, ¿no? El Pacto de Varsovia se cayó solo porque dejó de existir la Unión Soviética, ¿no? La OTAN, sin embargo, a pesar de que era un instrumento concebido en función de las necesidades de la Guerra Fría, ha sobrevivido. ¿Por qué ha sobrevivido? Yo creo que ha sobrevivido fundamentalmente porque los miembros han decidido que les prestaba un apoyo de seguridad tan importante que querían seguir permaneciendo de ellos. Y ha sobrevivido además porque todos aquellos, o gran parte de todos aquellos países que habían sufrido la opresión de la Unión Soviética, en el momento en que desaparece la Unión Soviética, piden esa seguridad que ellos identifican con la heredera de la Unión Soviética, que es la Federación Rusa. Y eso explica que todos ellos estén hoy en la OTAN, que hay países que formaron parte de las repúblicas soviéticas, como los países bálticos, que están hoy en la OTAN, y que consiguientemente la OTAN sigue teniendo sentido. Nos podemos preguntar si va a sobrevivir otros 70 años. Pues yo desearía que sobreviviera otros 70 años. Pero lo que es evidente es que cualquier tipo de duda sobre la proyección de la OTAN en este momento significaría una grave alteración de las nociones que yo entiendo básicas de la estabilidad internacional, de manera que tenemos que arreglar cosas, tenemos que efectivamente darnos cuenta que no es lo mismo tener una organización a 12 que una organización a 28 o a 29, que hay sensibilidades diferentes, que hay exigencias diferentes, pero yo creo que la OTAN efectivamente sigue jugando un papel absolutamente fundamental en la estabilidad internacional, como ha venido demostrando en el curso de los últimos 70 años. Ha sido uno de los factores fundamentales de disuasión y, consiguientemente, no es que no hayan existido conflictos, pero, consiguientemente, uno de los factores fundamentales para evitar que se produjera de nuevo un gran conflicto. Y aquí lo dejo en manos de don Miranda. Bueno, me dejas alguna oportunidad para preguntarte cosas. Yo empezaría, la primera pregunta, quiero volver a lo personal, porque has subrayado el extraordinario papel del rey, de Adolfo Suárez, a la hora de canalizar el consenso democrático. Has dicho que España tenía vocación europea, democrática y occidental. Pero me gustaría saber, y creo que es interesante, nos has contado la historia más o menos de la entrada de España en la OTAN, tu perspectiva personal, porque en el momento cuando se crea la idea de que España entrase en la OTAN, una de las personas que participa activamente en ello eres tú. Entonces, lo que me gustaría saber es de dónde vienen. Has destacado la importancia de estar en la OTAN, pero ¿cómo en esta época, después de la muerte de Franco, cómo se te ocurre que España debe estar en la OTAN? ¿Por qué se te ocurre eso? Bueno, a mí se me había ocurrido antes de que Franco muriera, porque, como he dicho brevemente, yo entro en la carrera diplomática en el año 65, de manera que quedan 10 años todavía de la vida de Franco. Yo tengo una experiencia diplomática fundamental desde el punto de vista profesional e incluso desde el punto de vista intelectual, que fue la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa, que empieza en Helsinki en el año 72 y acaba en Helsinki en el año 75, ¿no? Que era la gran conferencia de la distensión. Llega un momento en que la Unión Soviética se da cuenta que ya no puede más y lo que busca son arreglos con el otro mundo, con el mundo occidental, y eso se traduce en una negociación diplomática larga, compleja, en la cual yo fui el único diplomático español que la siguió desde el principio hasta el final. En la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa participan 35 estados. En este momento, la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que es la heredera, tiene 57 estados, que también una lectura sobre lo que se ha producido después de la desaparición de la Unión Soviética.
de esos 35 estados había unos cuantos que eran los miembros del Pacto de Varsovia, los aliados de la Unión Soviética. Había otros que eran conjuntamente los países que estaban en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN. Había un segundo grupo. Había un tercer grupo, que era el grupo formado por los países neutrales y no alineados, donde estaba Yugoslavia, donde estaba Chipre, donde estaba Malta, y había dos países que no estaban en ningún grupo. Uno de ellos era el Vaticano, el otro de ellos era España. Y eso de la soledad en compañía es una reflexión tremenda en lo personal, en lo político, Y yo aprendí tanto en aquel momento que me dije, pase lo que pase, yo venía de la oposición al franquismo, es decir, yo antes de entrar en la carrera diplomática había sido uno de los fundadores de la revista Cuadernos para el Diálogo, en donde ya había tenido ocasión de ir preparando mis opciones intelectuales, políticas, literarias incluso y culturales. Pero mi convicción fue esa. Evolucionaron las cosas de manera que cuando la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que en aquel momento era una organización itinerante, no tenía una base fija, cuando muere Franco, yo soy durante unos meses el jefe de gabinete de Marcelino Oreja, del ministro de Asuntos Exteriores, y una de las cosas que yo le pido al ministro y que le pido al gobierno y le pido a Suárez es que España pida que una de las sesiones de la Conferencia de Seguridad se celebre en Madrid. Y efectivamente esa sesión de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa se celebra en Madrid entre los años 80 y 83. Y yo en ese momento soy el embajador jefe de la delegación española. Estamos hablando del año 80, España no había entrado todavía en la OTAN. Y sin embargo, bajo mi dirección y égida se forma un grupo que para mi halago personal se llamaba el Grupo Rupérez, en donde efectivamente la OTAN se reunía bajo mi dirección. De manera que fueron todos esos pasos los que fuimos tomando para efectivamente ir convenciendo, entre otros también, a las fuerzas militares. Las fuerzas militares españolas no tenían una idea muy clara de que la OTAN les conviniera, estaban muy apegadas a la experiencia con los americanos y tampoco eso de la colaboración con todos los demás, con los franceses y los alemanes, les parecía una opción realmente complicada. De manera que también allí empecé la negociación interna, la conversación interna más bien, con unos y con otros, para que de manera que ese es el proceso, pero que empieza como una reflexión personal en la soledad. Bueno, has subrayado que la OTAN ha cambiado mucho desde su fundación y desde esto de Lord Ismail que dijo que la OTAN, la idea de la creación de la OTAN era para poner los americanos dentro, los rusos out, fuera, y los alemanes down, ¿no? Desde entonces, OTAN también ha cambiado, primero, su naturaleza de una alianza que era una alianza de defensa. Después de la caída del muro de Berlín se convirtió en una alianza de seguridad, del papel que tuvo durante la Guerra Fría y desde 1949 de ser una alianza de contención de la Unión Soviética en esta época, y también de su segundo papel, del que se habla mucho menos, que era de pacificar las naciones europeas dentro de la Unión Europea, lo que dijo el consejero de la Embajada Americana, que la manera que los incluso países enemigos en otras circunstancias son aliados dentro de la alianza, y esto impide un conflicto, ¿no? ¿Tú cómo ves ahora el momento de la OTAN, que ya desde el final de la Guerra Fría ya no es alianza pura de defensa, sino de seguridad? Yo creo que siempre hay mucha confusión entre lo que es seguridad y lo que es defensa, pero claramente la OTAN ha mutado en estos años, y sobre todo, para no quedar en este marco puramente teórico hipotético, ¿crees que la OTAN está volviendo quizás a otra vez ser la alianza de defensa gracias a Rusia y su amenaza en el flanco oriental? Claro, no, evidente. Es decir, nosotros no somos bálticos, no somos letones, ni lituanos, ni estonios, y consiguientemente no tenemos la experiencia de tener una frontera, prácticamente una sola frontera con lo que fue la Unión Soviética,
y en este momento la Federación Rusa, ¿no? Y como el mismo ministro consejero relataba, hubo un momento hace pocos años en donde una intervención puramente cibernética rusa paralizó los sistemas de comunicación estonianos durante varios días, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De manera que para ellos esto sigue siendo una organización defensiva, ¿no? Y yo sí creo que debemos participar en esa parte defensiva de la organización, y de hecho estamos participando, ¿no? Que también es una de las cosas que yo creo que deberíamos tener en cuenta. Vamos, yo no tengo nada que ver con este gobierno español, posiblemente tampoco tenga que ver con el próximo gobierno, pero yo sí creo que el gobierno debería explicar también que hay tropas españolas participando en despliegues de la OTAN precisamente en terrenos lejanos, concretamente en Polonia y en los países bálticos, ¿no? Como estamos también participando incluso en Turquía, ¿no? O sea que es cierto que no contribuimos todo lo que deberíamos contribuir a nuestra propia defensa, no es menos cierto que estamos contribuyendo a la defensa común a través de todas esas presencias. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero qué duda cabe, hay elementos defensivos que hay que tener en cuenta. Es decir, Rusia ha violado todos los preceptos del derecho internacional anexionándose Crimea, ¿no? Rusia está violando todos los preceptos del derecho internacional ocupando ilegalmente una parte significativa de Ucrania. Rusia está violando todos esos preceptos de derecho internacional, aunque estén mal definidos, efectivamente afectando las comunicaciones a través de ataques cibernéticos en muchos países de la zona, incluso en nuestro caso, ¿no? De manera que eso exige defensa. Ahora, qué duda cabe que la OTAN se ha ido proyectando también a otros terrenos en donde en los momentos en que yo estaba allí, en los momentos fundacionales, no existían. Por ejemplo, el terrorismo, ¿no? Hay una parte importante de la reflexión de la OTAN en la defensa frente a los ataques terroristas, y eso está ahí. Hay una parte importante de compartimentación y de colaboración informativa sobre casos y cosas que se están produciendo. Desde ese punto de vista, todas las agencias de inteligencia defensivas y no defensivas, militares y no defensivas y no militares que participan en la OTAN, están compartiendo una enorme cantidad de información que es enormemente importante para todos los miembros. Y hay que recordar de todas formas que la OTAN en el principio y en lo básico sigue siendo una alianza consensual, con un socio mayoritario, que es claramente los Estados Unidos, pero sigue siendo una alianza consensual. A nadie se le ha forzado nunca a entrar en la OTAN. Y a nadie se le ha impedido salir de la OTAN. Todavía no se ha salido nadie, pero la verdad es que eso sigue funcionando y es importante que eso siga funcionando. Lo que es importante también es que al mismo tiempo tenemos temas pendientes. Por ejemplo, tenemos el tema pendiente de la defensa europea. Porque al fin y al cabo, ¿por qué sale la OTAN? ¿Por qué los americanos propician la entrada de la OTAN? ¿Por qué los americanos propician el plan Marshall? ¿Por qué los americanos en el fondo comienzan a propiciar también a la Unión Europea? Porque los europeos son en aquel momento, en el primer momento de la Guerra Fría, incapaces de tomar las decisiones. Hay que recordar el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa en el año 54, cuando efectivamente se hubiera podido imaginar un ejército. Bueno, pero franceses entonces son los que más han rechazado esta Claro, idea. claro. Pero hablamos mucho, cuando hablamos de defensa de Europa, que hasta ahora ha sido el trabajo prácticamente de la OTAN, y defensa europea es que son nuestras ideas como armar un ejército, una industria militar, etcétera, para hacer una diferencia. Pero se ha hablado mucho, y tú también has mencionado el gasto de 2% obligatorio, que antes era 3%, y la verdad, cada vez cuando oigo ese tipo de conversación, me pregunto si la OTAN al final se va a reducir a una disyuntiva entre cañones y mantequilla, como que es lo más importante de hacer. En estos momentos, obviamente, todo lo que has dicho tú, lo que ha dicho el consejero de la Embajada Americana, Ziv, es verdad, pero yo creo, a mí personalmente, lo que más me preocupa ahora mismo en la OTAN, aparte del gasto militar, es una falta de visión común y una estrategia común. En la OTAN tenemos el concepto de estrategia del 2010 que todavía define Rusia, por ejemplo, no como una amenaza, desde luego, sino como un socio
no como un adversario. Lo que quiero decir, mi percepción de la OTAN es que falta una visión común y una estrategia común. Esto es la consecuencia de la diversidad de toda institución multilateral, pero ¿hacia dónde nos lleva esto? Tenemos 30 años más de la OTAN para cumplir 100 años. OTAN desde que existe tiene esta característica de los países que le forman, comparten valores, pero no necesariamente intereses. Y yo creo que cada vez más esto se pone de relieve. Si puedes comentar un poco más tu visión, ¿es tan importante el gasto militar o lo que nos va a destruir finalmente será la falta de visión común y no tanto falta de gasto común? Bueno, yo soy... En estos tiempos complicados que estamos viviendo hay dos tendencias, ¿no? Una marcada por el pesimismo, diciendo que el mundo se viene abajo, ¿no? Y otra marcada por el optimismo sin límite, diciendo que seguimos adelante. Yo procuro ser más bien realista, ¿no? Y yo creo que en las relaciones internacionales, en lo que es la estabilidad en las relaciones internacionales y lo que es básicamente el mantenimiento de la paz, se ha avanzado enormemente, enormemente. Hay que recordar no únicamente lo que ha transcurrido en los 70 años desde que se fundó la OTAN, sino los 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que había pasado inmediatamente antes, ¿no? Yo siempre recuerdo el comienzo, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando dicen: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, decididos a evitar el flagelo de la guerra que durante 2 generaciones nos ha afectado 2 generaciones sucesivas, sufrieron las guerras mundiales. Llevamos 80 años sin una guerra mundial. Yo creo que desde ese punto de vista hay muchos factores, no quiero simplificar, pero el factor de la Alianza Atlántica ha sido enormemente importante, tanto desde el punto de vista defensivo militar como desde el punto de vista político. Y yo creo que lo esencial del Tratado de Washington sigue siendo básico. Por una parte, el preámbulo. El preámbulo dice que esas son naciones democráticas, que están dispuestas a defender el sistema democrático, los valores democráticos. Y naturalmente la consecuencia es el artículo 5, ¿no? La clave de la defensa. Naturalmente, una de las cosas que tenemos que recordar también es que el artículo 6, que era la descripción geográfica, ya está obsoleta, porque la OTAN ha venido interviniendo fuera del área que se había descrito. Unos dirán que bien, otros dirán que mal, ha intervenido fuera del área. Pero yo sí creo que ese es un factor de estabilidad enormemente importante, que sufrirá variaciones en función de lo que sigan diciendo los aliados de la OTAN, pero me parece que es absolutamente definitivo que se siga manteniendo. Durará otros 30 años, yo espero vivamente que dure 30 años, o que dure 70 años, pero por lo menos que el espíritu fundacional y las relaciones que se establecen tanto desde el punto de vista de la seguridad colectiva como desde el punto de vista de la defensa se mantenga, porque si no entraríamos en un periodo de falta de descripción internacional y consiguientemente de inestabilidad. Bueno, viva la OTAN y muchos años. Otra pregunta, ¿ampliación sí o no? ¿Estás a favor de la ampliación ya hecha o no? Creo que es una de las preguntas más importantes, en el sentido que es una de las preguntas sobre nuestro conflicto con Rusia. Rusia, aparte de acusar a los occidentales de haber mentido, de haber prometido de que no se va a producir la ampliación, también hubo voces críticas dentro de los analistas políticos occidentales, como por ejemplo George Kennan, que es el padre de la doctrina de contención durante la Guerra Fría, y muchos otros más. Algunos critican por qué la OTAN no se quedó con PFP, con Program for Partnership, que realmente pudo defender los países del antiguo Pacto de Varsovia. Yo soy de Europa del Este y en sentido este, pues bueno, estoy de acuerdo con la ampliación, porque comprendo
el miedo y la experiencia histórica de los países que han compartido frontera con Rusia y que muchísimas veces en su historia han tenido que defenderse de Rusia, que no es fácil ser vecino de Rusia. Pero también comprendo los argumentos de los que dicen que quizás, aunque es tarde, porque no hay vuelta atrás, que la alianza no debió ampliarse tanto. En tu opinión, ¿ha hecho bien? ¿Se ha podido hacer de otra manera para garantizar seguridad y defensa de estos países o no? Yo creo que ha hecho bien. Yo creo que ha hecho bien. Yo creo que la alianza, tanto la alianza como la Unión Europea, hace bien en considerar positivamente las demandas de aquellos que quieren integrarse, ¿no? Porque al fin y al cabo, por encima de cualquier otro tipo de consideración inmediata, lo que están pidiendo lo que están buscando es estabilidad. En el caso de la OTAN están pidiendo además seguridad y defensa. En el caso de la Unión Europea están pidiendo también capacidad de desarrollo económico y de búsqueda de prosperidad. Y yo creo que desde ese punto de vista la OTAN ha hecho bien en ampliarse, ¿no? Y yo creo que hará bien en considerar positivamente las demandas de entrada, de adhesión de todos aquellos países que cumplan los requisitos básicos del Tratado de Washington. Yo no tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Surgieron las dudas, efectivamente, en el momento de la desaparición de la Unión Soviética, porque los primeros tiempos inmediatos después parecían anunciar una cierta evolución hacia fórmulas democráticas en la Federación Rusa. Bueno, yo no sé, yo creo que es absolutamente exagerado que los rusos y Putin pongan las culpas de su falta de evolución democrática en la voluntad de la OTAN en la ampliación. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que desgraciadamente antes la Unión Soviética y ahora Rusia, y posiblemente antes el Imperio Ruso, lo que tienen es una noción imperial de sus propias proyecciones y creen que tienen una especie de derecho natural para ocupar determinados terrenos, ¿no? Que es lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y ellos siguen explicando que al fin y al cabo Ucrania es el lugar de nacimiento de la Santa Rusia, ¿no? Ucrania es un país independiente, reconocido como tal por las Naciones Unidas y consiguientemente no tiene absolutamente ninguna razón para ser reclamado como parte de otro país. Yo creo que eso es normas básicas del derecho internacional. Y yo creo que en este momento estamos contemplando, en el caso de la OTAN, la adhesión de Macedonia del Norte. En el caso de la Unión Europea, estamos contemplando dos adhesiones que de manera absolutamente incomprensible, y a mí me parece que absolutamente irrazonable, se ha rechazado el presidente de Francia, Macron, que son las adhesiones precisamente de Macedonia del Norte y de Albania. Comprendo que Macedonia del Norte y Albania no van a entrar mañana en la Unión Europea, tampoco nosotros entramos al día siguiente en nuestra negociación, pero qué duda cabe que países que creen que tienen posibilidad de adherirse a un sistema político democrático, del cual por otra parte pueden obtener beneficios para su propia estabilidad, me parece que tienen que ser atendidos. Desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda. Sí. Antes de dar la palabra a vosotros, a los estudiantes, yo quería una última pregunta. Estados Unidos había hallado en la OTAN un instrumento diplomático extraordinario para ejercer su influencia. La OTAN ha beneficiado a todos los países miembros, como has subrayado y como es obvio, pero ¿cómo tú ves el papel futuro de los Estados Unidos en la OTAN? Más allá de exigir 2%. Quiero decir que seguirá los Estados Unidos viendo en la OTAN este extraordinario instrumento diplomático. Eso lo veremos el 3 de noviembre del año 2020. Bueno, no tenemos que esperar mucho, solo un año. Un año. Yo creo que en los intereses nacionales de los Estados Unidos sigue estando la Alianza Atlántica. No concibo que haya ningún cambio sustancial institucional en la política americana como para pensar que eso se vaya a cambiar, ¿no? Yo sí he constatado, y todos hemos constatado, que en algunos momentos ha habido manifestaciones pues no especialmente amistosas con respecto a la OTAN, ¿no? Y con respecto a los miembros de la OTAN.
unas producidas como consecuencia de su falta de colaboración desde el punto de vista presupuestario y otras pura y simplemente porque hay o parece haber en estos momentos una visión neonacionalista de los intereses americanos. Yo creo que esa visión es contraria a los intereses americanos, yo creo que es contraria también a los intereses de los miembros de la OTAN, y yo espero y deseo que efectivamente eso vuelva no necesariamente a lo que era antes. Las cosas cambian y hay situaciones complejas en los Estados Unidos que también conviene examinar, ¿no? Y no únicamente derivadas de quién ocupe la Casa Blanca en un momento determinado. Pero yo sí creo que lo que hemos conseguido todos, bajo la dirección, la inspiración de los Estados Unidos en el marco atlántico, es enormemente importante y es enormemente positivo para la estabilidad y la paz del mundo. Vamos, de manera que desde ese punto de vista espero y deseo y haré todo lo posible. Pero ¿es posible la OTAN sin los Estados Unidos? Pues es difícil imaginarlo, claro, porque es que al fin y al cabo los Estados Unidos siguen siendo el país más importante y con más proyección y con más intereses mundiales. Es decir, no va a ser China la que dirija la OTAN. Bueno, yo creo que tenemos unos 10 minutos, 5 minutos. 5 minutos, 10, por favor, Cristina. A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta? No seáis tímidos, nosotros no somos de la embajada americana. Caballero, allí, sí. Hola, buenas otra vez. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿Portugal cuando entró a la OTAN era una democracia? Y la segunda es, usted que estuvo entre el 2000 y el 2004 en Washington, ¿la guerra de Irak no marcó una crisis en la OTAN? Porque, por ejemplo, Francia no quiso entrar y es un valor y es muy importante en la OTAN, pero España entró y después salió. ¿Cómo se sintió eso en la OTAN? La segunda pregunta, no, Francia no salió de la OTAN. No es que no salió, sino que no quiso intervenir sino que no quiso intervenir en Irak. ¿Perdón? Que Francia estaba en contra de la intervención de Irak y cómo influyó Alemania también, estuvo en contra y de hecho estaban juntos con Putin en este asunto, que era bastante sorprendente. La OTAN ha pasado por crisis internas también, es decir, las crisis internas fundamentalmente han estado, que yo recuerdo al menos en mis tiempos, por las tensiones entre los griegos y los turcos, ¿no? Pero eso no afectó. Yo estaba en Washington, no estaba en la OTAN en ese momento, pero no afectó a la solidez interna del planteamiento, ¿no? No fue la OTAN la que intervino en Irak, era evidente, porque no únicamente los franceses no participaban, sino tampoco los alemanes, ¿no? De manera que eso evidentemente creó dificultades en las relaciones diplomáticas bilaterales entre esos dos países y los Estados Unidos, pero que yo recuerde no afectó a los planteamientos fundamentales de lo que era la OTAN como tal, la alianza como tal. No hubo ningún movimiento significativo diciendo rompemos la alianza, no. Y repito, la OTAN en ese sentido no participó, no fue la alianza la que participó en la invasión. ¿La primera pregunta cuál era? Si Portugal, cuando entró a la OTAN, era una democracia. Portugal, claro, es una de las paradojas de la situación. Es decir, Portugal es uno de los países fundadores de la OTAN, es decir, uno de los 12 países que forman parte del tratado, que firman el Tratado de Washington en 1949, es Portugal. ¿Por qué? Yo no lo sé exactamente, pero deduzco porque Portugal, primero, durante la Segunda Guerra Mundial pasó prácticamente desapercibido, y segundo, porque Portugal, precisamente por sus complicadas relaciones con España, siempre ha tenido una gran tendencia a mantener unas relaciones muy fluidas con el Reino Unido. Yo estoy absolutamente convencido que la razón por la cual el Portugal de Salazar en aquel momento entra en la OTAN es precisamente el patronazgo británico, que no tenía nada que ver efectivamente con la calidad democrática de Portugal, que en aquel momento no existía. Pero en fin, es una de las paradojas que se produce. Una pregunta que había. Sí. Si puedes acercarte al micrófono, mejor. Hablando del futuro de la OTAN, en una de las declaraciones de Macron estaba hablando de la necesidad de crear una organización militar para la Unión Europea. En el caso de que eso se llevara a la práctica, ¿cómo afectaría a la OTAN?
Una de las cosas que está ocurriendo en este momento es que precisamente las críticas que proceden de la administración americana con respecto a la OTAN, lo que está favoreciendo indirectamente, casi de manera inesperada, es una aceleración en el pensamiento europeo sobre las políticas comunes de seguridad y de defensa, ¿no? A mí eso me parece positivo, porque al fin y al cabo están los tratados europeos, ¿no? Están los tratados europeos y nunca se ha avanzado bastante, pero nunca se ha llegado a materializar. Ahora que parece que hay una cierta voluntad americana de separarse de la OTAN, es lógicamente lo que se ha producido por parte de los aliados europeos, por parte de los socios europeos de la Unión Europea, una reflexión para acelerar ese proceso. A mí me parece ese proceso absolutamente lógico y absolutamente necesario, porque en el fondo también está en la misma línea que exigen los americanos. Usted nos dice que no atendemos suficientemente a nuestra defensa, pues vamos a hacerlo. Lo que pasa es que también los americanos se han dado cuenta que eso trae consigo, entre otras cosas, unas ciertas variantes en lo que es la industria armamentística. Y a lo mejor resulta que en vez de comprar F-35, pues vamos a comprar Eurofighters, ¿no? Y eso no les gusta, porque el Eurofighter viene aquí y el F-35 viene del otro lado. Yo espero y deseo, y eso es un tema que está sobre la mesa y que tiene sus complicaciones. Primero, tiene sus complicaciones porque es bastante complicado el obtener una alianza europea realmente sólida en temas de defensa. Es decir, recordemos que en el fondo de la Unión Europea siguen quedando dos temas básicos fuera de lo que es la federalización. Uno es el tema de la política exterior y es el tema de la defensa. Pero qué duda cabe que estamos en esa línea. Yo espero que esa línea se profundice, no tanto para ir en contra de los americanos, pero sí para favorecer nuestras propias necesidades y nuestras propias obligaciones de defensa. ¿Dónde vamos a acabar? No lo sé. Yo estoy convencido que al final habrá arreglos, porque no está en el interés de ninguno de los dos lados el romper las relaciones. Pero qué duda cabe que estamos abocados a ver un reforzamiento de la defensa europea, y yo espero y deseo que ese reforzamiento de la defensa europea siga teniendo lugar en el marco de la OTAN. Naturalmente hay un nuevo factor, que es el Brexit. Es decir, el Brexit supone que los británicos, que siempre han aportado, siempre han tenido una presencia militar importante desde ese punto de vista, pues se van a retirar de la defensa europea, se van a mantener en la OTAN. Y eso también introduce un factor nuevo. Pero yo, repito, espero y deseo que esas tendencias que están ahí se materialicen en lo que es la respuesta europea, su responsabilidad frente a la defensa, y que al mismo tiempo todo eso se articule adecuadamente en el marco de la Alianza Atlántica, ¿no? Bueno, la última pregunta, porque no tenemos más tiempo. Vale. Pues voy a ser breve y la pregunta tiene que más o menos que ver con lo que ha formulado la compañera, que es las relaciones transatlánticas con la seguridad europea. Hace como 3 semanas fuimos a un seminario de seguridad europea y habían dicho de que las relaciones entre Europa y OTAN tienen, digamos, cada vez mayores complicaciones, pero la representante de OTAN dijo de que la presencia militar norteamericana en el este se ha incrementado desde la llegada desde hace 2 años, y creo que tiene que ver más o menos con diversos factores. Yo diría que el más reciente es el tratado INF, que Estados Unidos se retiró porque Rusia incumplió ese acuerdo. Así que me pregunto, ¿ustedes creen que las relaciones euroamericanas se pueden reforzar con, digamos, esta nueva carrera de armamentos a raíz del abandono del INF? A mí me parece un error la retirada americana del Tratado de Reducción de Armas Nucleares, francamente. Me parece un error el que se vaya abandonando, que se pueda ir abandonando toda esa larga serie de tratados de reducción de armas nucleares, de reducción de armas convencionales y de reducción de proyectiles, de misiles, ¿no? Yo también comprendo que, es decir, los primeros en no cumplir las previsiones del INF eran precisamente los rusos, y esa es la respuesta americana, pero yo creo que eso había que haberlo renegociado, y a mí me parece que una vuelta a la carrera de armamentos es una locura, es una locura. Es decir, ya a lo largo de las negociaciones para la reducción de armamentos nucleares nos habíamos enterado que existían miles de cabezas nucleares que podían destruir el mundo miles de veces. Eso se ha reducido de manera drástica. Si en este momento se vuelve otra vez a la carrera de armamentos, pues la verdad es que eso es enormemente peligroso, ¿no? Porque al fin y al cabo los armamentos están para algo, no únicamente para almacenarlos. Yo espero y deseo que
yo espero y deseo que desde ese punto de vista Europa no forma parte de esos tratados, pero yo espero y deseo que en la vida internacional efectivamente logremos introducir un nuevo repensamiento para continuar y mantener la reducción de armas nucleares y de armas convencionales, y al mismo tiempo y sobre todo recordar lo que supone el gran tratado que es el de no proliferación nuclear, ¿no? Porque ahí estamos viendo también peligros en donde unos y otros, algunos están pensando, aparte de los que tienen armas nucleares y no las han declarado, y están los otros que quieren también dotarse de esas armas nucleares, tipo Irán, tipo Turquía, y yo creo que todo ese tema lo tenemos que repensar y actuar muy vivamente para evitar cualquier tipo de nueva proliferación y en cualquier caso seguir con el camino de la reducción. Pero constato y digo que a mí me parece un error y un movimiento desgraciado el que se haya producido esa retirada de los Estados Unidos de ese tratado. Bueno, no tenemos más tiempo. Yo quiero agradecer a Cristina Crespo, al Instituto Franklin, a la Universidad Complutense por tenernos hoy aquí, y sobre todo quiero agradecer al embajador Javier Rupérez por acompañarnos hoy. Así que un aplauso es lo mínimo que podemos hacer.